Sí. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Vamos a seguir con el capítulo 4, las ilusiones del ego. Y el mes pasado estuvimos haciendo la introducción que hablaba del viaje a la cruz, del viaje inútil y de que nos aferramos inconscientemente a la cruz, al dolor y al sufrimiento. Hablamos de la inspiración, de la fatiga, de lo que es para el ego la inspiración, que es estar en el espíritu, que es para el ego la fatiga, el desánimo y el egocentrismo. Y hablamos también desde cómo se habla desde el Espíritu Santo y desde el ego. Hoy vamos a seguir con la sección número 2, que es la sección del ego y la falsa autonomía. Y empieza con una pregunta. ¿Cómo pudo la mente inventar el ego? Y esta pregunta te la autorresponden desde el Espíritu y Jesús. Todo el mundo inventamos un ego, una personalidad, un yo para nosotros mismos, con diferentes variaciones debido a nuestra inestabilidad como personas. Inventar un ego diferente, siempre intentamos inventar un ego diferente y cuando interactuamos con otros egos nos sentimos aterrados, tanto mental como físicamente. Porque claro, yo me creo mi propio personaje, mi propia persona, me la fabrico, porque la creación es de Dios, la fabricación es del ego. Y este ejemplo nos indica que el ego en realidad es una idea y no es un hecho. Porque cada uno somos diferentes, nos creamos de manera diferente, tenemos personalidades diferentes, con matices semejantes, pero con matices. Y nuestro estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado nuestro ego, ¿no? Solo tenemos que pensar un poco y reflexionar un poco sobre cómo tenemos nuestra mente, ¿no? Y todo empezó porque repudiamos el conocimiento de Dios, del Padre, como si jamás lo hubiésemos tenido. Si lo reconociéramos, si reconociéramos el conocimiento, sabríamos lo que ocurre. Porque la mente, esta mente que tenemos, separada, la mente incorrecta, lo que hace es que opera mecánicamente. Y cuando pasa algo inusual, un milagro o un hecho agradable de amor, nos sorprendemos muchísimo. Es, por ejemplo, no sé, el ejemplo sería el amor. También habla de un ejemplo, que es el amor que tienen los animales por sus crías, ¿no? Y la necesidad que sienten por protegerlas. Pues algo así es lo que hace el Espíritu, Dios a través del Espíritu Santo, y es debido a que los animales consideran a sus crías como parte de sí mismas, al igual que Dios nos considera parte de sus creaciones y parte de sí mismo, porque nadie repudia lo que considera parte de él. ¿Cómo reacciona nuestro ego? Cómo reacciona nuestro ego es similar a cómo nos protege, nos ama y nos cuida Dios, que reacciona ante sus creaciones con amor, protección y caridad. Las reacciones ante el yo que yo inventé no son sorprendentes. Mis reacciones ante mi ego, mi yo que yo inventé, no son sorprendentes. Em, no es cuestión de cómo reaccionamos ante el ego, sino lo que creemos que somos. Nosotros nos hemos creído que somos este personaje, esta mentalidad aterrada que hemos fabricado. Creer es una función del ego, mientras que sigamos sujetos a las interpretaciones, seguiremos viendo desde el punto de vista del ego. Siempre que estamos con alguien o que vemos algo, que queremos hacer algo, nos cuestionamos, lo cuestionamos, lo interpretamos, proyectamos en el futuro cómo va a salir este asunto, esta situación, este tema o con esta persona, la relación que vamos a tener, pero siempre desde el punto de vista de ese personaje que fabricamos con esas características.
Las creencias de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esta idea reconoce mínimamente que el ego no es el ser, porque el ego sabe que hay otra manera, pero no puede percibirla porque el Espíritu Santo, la mente del Espíritu Santo y la mente del ego están completamente separadas y no se perciben la una a la otra. Socavar en el sistema de pensamiento que tenemos del ego es doloroso porque nos crea mucha culpabilidad, nos crea mucha vergüenza y nos crea mucha incomodidad. Es como, por ejemplo, cuando pone un ejemplo el libro de los bebés cuando gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras para que no se lastimen. En este sentido, todavía somos como unos bebés, ¿no? Es algo que es nuestro, que hemos fabricado nosotros. Cuando nos lo intentan quitar o arrebatar o atacar, pues nos sentimos mal, nos sentimos temerosos y atemorizados. No tenemos la idea clara del instinto de conservación y decidimos siempre lo que nos hace daño. Si entendiéramos como si hemos acordado cooperar en el empeño de ser inofensivos y serviciales, atributos inseparables de todas las actividades que están basadas en el ego. O sea, el ego de alguna manera lo que hace es tener un instinto de conservación porque sabe que si nosotros no estamos en su sistema de pensamiento, que el ego es un sistema de pensamiento, él desaparecerá. Entonces, bueno, nos hace todas las triquiñuelas posibles para mantenernos ahí. Cuando tenemos una sensación real y duradera, no sé, de abundancia, de paz, de bienestar, de prosperidad, podemos ser caritativos. Para el ego es ser caritativo, bueno, para el ego más bien el dar es privarse de algo. Cuando el ego da, cuando damos desde el ego, inconscientemente sentimos que nos privamos de algo, que nos han quitado algo, que hemos dado una parte de nosotros, porque asociamos dar, a veces damos para conseguir algo mejor. Entonces ahí ya empiezan las escalas y empiezan los niveles y empezamos a hacer etiquetas y todo esto. O sea, el ego es como que da para obtener. Y es una de las leyes en las que se basa el ego, que siempre evalúa y en función de otros egos. Este tiene más que yo tengo menos, yo tengo menos, pero yo tengo más que este, y por lo tanto estamos obsesionados con la creencia de la escasez, que es el origen del ego. No tengo, tengo poco, el otro tiene más, las comparaciones, y esto da lugar a este sistema de pensamiento caótico y totalmente desquiciante. El ego también se basa en el amor propio. Y desde el ego es un engaño para sí mismo, creyendo que él es real. Este sistema de pensamiento, esta realidad donde vivimos, pensamos que es real. Ese amor propio es como una especie de defensa, genera una tensión. Y cuando percibimos alguna cosa que amenaza su existencia, pues acabamos atacando. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que no entiende el ego. O sea, que todos somos iguales, que todos pertenecemos a lo mismo, que todos somos una mente uno. El ego no lo entiende porque él se tiene que sentir separado para sentirse único.
La igualdad también es algo que no entiende porque, por ende, le es imposible ser caritativo. Ya hemos dicho antes que cuando da, el ego da, es para recibir algo a cambio o para obtener algo mejor. Siempre que tiene que tener una compensación. Desde el espíritu es expansivo, extensivo, por lo tanto, lo da porque lo da. No, no busca ningún tipo de compensación. Lo que el ego da no es por una sensación de abundancia, porque fue fabricado como sustituto de esta. Por eso el concepto obtener surgió del sistema de pensamiento del ego para ratificarse a sí mismo. Esto lo que hace es que em, en ciertos apetitos corporales, como en las necesidades más elevadas del ego, aquí es cuando el ego se identifica con el cuerpo. A través del cuerpo tiene una serie de apetitos corporales con el cual puede de alguna manera obtener necesidades para de alguna manera autoafirmarse de su existencia y de que su existencia es real. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como el hogar donde él reside, o sea, nuestra mente, y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. O sea, para el ego, nuestro cuerpo es como su vehículo para poder satisfacer, autoalimentarse y seguir existiendo de alguna manera. La idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está confundida, o sea, es de nuestra mente errada. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual es otra forma de describirse como él mismo se originó. El ego piensa que él es su propio creador, cuando no es así. Este es un estado que tanto el temor, de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un intento de identificarse con ellos o de atacarlos en una, digamos, débil demostración de fuerza. Y esta es la base del ego. Y los incesantes esfuerzos del ego por ganar reconocimiento del espíritu y establecer su propia existencia es inútil, porque ya hemos dicho antes, ya hemos dicho en otros capítulos, que el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del espíritu no se conocen, no se reconocen. El espíritu no sabe de la existencia del ego, pero el ego tiene algún atismo de que hay algo más elevado por todas las características que he nombrado antes, ¿no? Él piensa que de alguna manera se creó a sí mismo, él piensa que tiene que dar para obtener cosas mejores, él intenta relacionarse con otros egos para obtener o para atacar, para sentirse superior a ellos, y esta es la aborígene mental del sistema de pensamiento falso que nos crea estos conflictos mentales y estas malas percepciones, porque es la mente errada. Por lo tanto, solamente podemos percibir desde el miedo, desde el temor y desde el conflicto. El espíritu no es consciente del ego, no lo ataca, porque no lo concibe, no sabe de su existencia. Y el ego, por su parte, no se percata del espíritu, pero en realidad se siente rechazado por algo más grande que él. Ya he dicho antes, como que tiene un atismo, ¿no? Es como que en realidad el ego se siente muy pequeñito y muy débil y muy inútil, pero de alguna manera se genera este automiedo porque hay algo, él piensa que hay algo más grande que él. Por lo tanto, el amor propio del ego es algo totalmente ilusorio.
porque en realidad es inseguro, temeroso y, bueno, como a veces no nos sentimos, ¿no? En algunas circunstancias de la vida o en algunos momentos de la vida. Las creaciones de Dios no crean mitos, el ego es un mito, un conjunto de mitos, pero el esfuerzo creativo puede llevar a la mitología y esto a lo que fabricas deja de ser creativo. El ego no puede ser creativo porque ha sido fabricado. El mito es una percepción de formas ambiguas y marcadas por el bien o el mal. El mito siempre tiene connotaciones ambiguas, o es bueno o es malo, o está bien o está mal, o es feo o es bonito, o es alto o es bajo, o, o me gusta o no me gusta, en general, a partir del ego que tú has fabricado, evidentemente. Los mitos y la magia están relacionados, porque los mitos tienen que ver con el ego y la magia con los poderes mágicos que el ego se atribuye a sí mismo por amor propio. Y la lucha por la supervivencia. Claro, si dejamos de creer, si dejamos de creer en el sistema de pensamiento del ego, el ego automáticamente desaparece. Es la lucha del ego por prolongar su existencia. El comienzo del ego se le asocia al nacimiento físico en esta realidad, ya que antes resulta difícil de sostener. Claro, de alguna manera, hasta que no entramos, o sea, hasta que no llegamos a un cuerpo, no tenemos un cuerpo, el ego no existe, porque antes de, es como que, ¿cómo lo explicamos? ¿No? Y bueno, en las religiones y en las filosofías estas espirituales de los mitos, el ego es el alma, se relaciona al ego con el alma, que existe antes del cuerpo físico, simplemente por el hecho de que existe antes del cuerpo físico y después del cuerpo físico. E incluso en algunas religiones, si el alma puede ser castigada en esta existencia de cuerpo, en esta existencia temporal, puede ser castigada. O sea que en realidad el alma, como la concebimos, es una ilusión más fabricada por el ego. El alma, como la concibe el Espíritu Santo, pues es una creación de Dios, evidentemente, y no necesita nada, porque ya lo tiene todo. La salvación en sí es la mentalidad recta, ¿vale? Que no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, porque eso engloba a todos. Pero se debe alcanzar la mentalidad recta para que la mentalidad uno sea restaurada. O sea, cada mentalidad errada, si vuelve a su origen, a la mentalidad recta, formará parte de la mentalidad uno y será restaurada. Pero eso no depende de nosotros. La mentalidad recta conduce al siguiente paso, que la perfección, que es la percepción correcta. Aquí tenemos el sistema de percepción. Entonces no es lo mismo percibir con la mente errada, que entonces empezamos a sopesar, empezamos a juzgar, empezamos a sentirnos mal, porque el otro tiene más que yo. La percepción correcta está exenta de ataque y el ego no puede vivir sin hacer juicios y por lo tanto se la abandona. Cuando estamos en la mente correcta, no hay juicios, no hay valoraciones, no nos sentimos conectados, nos sentimos abundantes, por lo tanto no necesitamos nada. Y esto el ego no lo soporta, ¿no?
porque tiene que estar siempre en búsqueda de algo, siempre tiene que estar en conflicto, siempre tiene que estar auto, alimentándose para sentirse que es real. Cuando llegamos a a una percepción correcta, la mente solo tiene una dirección para avanzar y esa dirección es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. La mente es automática. Corregir la percepción no es algo temporal. O sea, esto no depende de que yo me leo el curso en 3 meses y mi percepción cambia, o me la aprendo de memoria y mi percepción cambia, porque es un curso experimental. Es para vivir experiencias, es para practicarlo. La corrección es necesaria porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción correcta es un trampolín para llegar al conocimiento. O sea, se avanza más rápido y se avanza en una sola dirección. La clave es que toda percepción es innecesaria, pero en esta ilusión la necesitamos porque estamos en un cuerpo y rodeados de otros cuerpos separados. Esto ilumina el obstáculo, esto elimina el obstáculo, la percepción correcta. Y el libro en este capítulo nos hace una pregunta: ¿cómo es posible si estamos en esta realidad? Hay que entender que quién es el tú que vive en este mundo. O sea, tenemos que entendernos de alguna manera quién somos nosotros que vivimos en este mundo, porque el espíritu es inmortal y permanente. Nosotros no, nosotros aquí tenemos muy claro que hemos nacido y nos moriremos todos y dejaremos este cuerpo. El espíritu es inmortal y permanente. Fue verdadero, es verdadero y será verdadero. Por lo tanto, no cambia, es inalterable. Y el espíritu no es continuo y no puede comparar no se puede comparar con los opuestos, porque es, punto, es un hecho, para decirlo de alguna manera. El conocimiento nunca admite comparaciones. Es la principal diferencia que hay respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. O sea, el conocimiento es certeza, punto. No hay más, no hay comparaciones, no hay más niveles, no hay etiquetas. Eh, entonces, esto para la mente errada es muy difícil de comprender, porque la mente errada está continuamente en movimiento, sopesando, observando, enjuiciando, deseando. Esto me gusta más, esto me gusta menos. Es caótica y realmente es demente, porque no para. En la sección 3 habla del amor sin conflicto y empieza con una dicha: el reino de los cielos está dentro de ti. Esto el ego lo interpreta como algo que está fuera, como algo que estuviera fuera y se pudiera entrar dentro. O sea, es como el reino de los cielos no está aquí fuera, está dentro de nuestro corazón, por decirlo de alguna manera. Y esto el ego no entiende como que algo externo pueda estar dentro, lo cual no tiene sentido. Adentro es innecesario, ya que nosotros eh, somos el reino de los cielos, que esto también lo pone en el libro, que es muy importante. ¿Qué otra cosa si no creó el creador? Nos creó a nosotros, bueno, a mí.
a todos, ¿no? ¿Y qué otra cosa sino tú, tú eres su reino? Este es el mensaje de la expiación. O sea, somos creaciones de Dios y el reino de los cielos está dentro de nosotros. Fuera no hay nada. Y este es el mensaje de la expiación. O sea, nosotros también tenemos un reino que el Espíritu creó, pero los incesables esfuerzos por el ego por ganar reconocimiento del Espíritu y establecer su propia existencia es inútil. El Espíritu no es consciente del ego y no lo ataca, porque no lo concibe. El Espíritu creó y éste no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Mis, cre- las creaciones no son huérfanas y tampoco lo somos nosotros. El ego y el espíritu nunca serán co-creadores, o sea, nunca se podrán unir, pero mi espíritu y su creador lo serán siempre. O sea, yo siempre estaré conectada con el espíritu y con mi creador, aunque ahora no me lo crea, no lo entienda, no lo conciba. Por lo tanto, yo y mis creaciones, no mis fabricaciones, están siempre a salvo. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto es una frase que está muy bien para repetir, ¿no? Cuando entramos en esas dicotomías locas. Y es una oración muy útil y es una declaración de independencia en realidad. Es evidente porque el ego considera al espíritu su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y de la continuidad de su existencia depende de que sigamos creyendo en la separación. El ego te ofrece recompensas para que sigamos abrigando sus creencias. Lo único que ofrece es una sensación de existencia temporal, que empieza por su propio comienzo, termina con su propio fin. O sea, nacemos y nos morimos. Esto es lo que te ofrece el ego. Cosas efímeras, cosas que no necesitamos. El espíritu nos ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto no puede volver a creer completamente en el ego. No podemos creer que Dios nos ama, no podemos, digamos que otro engaño del ego es que no podemos creer que Dios nos ama. Nos amamos, amamos lo que hicimos, el ego, y lo que hicimos no nos ama. O sea, nosotros amamos al ego, pero el ego no nos ama a nosotros, porque está constantemente haciéndonos la puñeta para sentirse vivo y para sentirse que es real. El ego fue engendrado como resultado de la negación del padre y no le guarda lealtad a su hacedor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros amamos al ego, pero el ego va por libre, o sea, le da igual. Proyectamos al ego nuestra decisión de estar separados y esto entra en conflicto por el amor que existe, que siente, que sentimos por él. O sea, esto es como una especie de contradicción. Por una parte, proyectamos nuestro ego y estamos en ego por la decisión de estar separados y esto entra en conflicto porque nosotros amamos a nuestro ego y él sin en cambio no. Él está en modo supervivencia porque el concepto del amor, el amor de este mundo es ambivalente porque hay una compulsión de obtener del ego. O sea,
No es un amor incondicional que damos por dar, que damos porque nos sobra, que damos porque nos apetece y nos hace sentir bien. Siempre tenemos inconscientemente esa compulsión de obtener. Y por lo tanto creemos en la oscuridad y en la ocultación. Y esto hace que la luz no pueda pasar, es el velo, ¿no? Es, digamos, es el muro que ponemos. Estamos siempre pidiendo cosas y a Dios, ¿no? Desde el ego, evidentemente. Y en realidad no tenemos por qué pedir ningún don ni nada, como dice la Biblia, por ejemplo, ya que es la condición de lo que nosotros somos, o sea, nosotros lo tenemos todo. Somos libres como Dios y solo nuestra voluntad es lo suficientemente fuerte y digna para guiarnos y así será eternamente. O sea, no necesitamos ningún don especial, no necesitamos ninguna características especiales, no necesitamos de alguna manera a nadie que nos guíe, ¿no? Simplemente nuestra propia voluntad es lo suficientemente fuerte y digna para poder, y así será siempre. Esto hace que en nuestra mente conservamos retazos de temor y, y malestar, y esto hace que la luz no pueda pasar. Y levantamos muchos muros inconscientes para obstruir su paso. Pero ¿qué pasa? Que la luz nunca estará dispuesta a destruir aquello que nosotros hemos levantado. O sea, esto quiere decir como que el espíritu está ahí y la luz está ahí. Y somos nosotros los que tenemos que decidir, nosotros tenemos que romper esos muros, ese velo, esas creencias, esos obstáculos que nosotros mismos hemos creado para que ellos entren. Porque sin permiso ellos no van a entrar, aunque siempre van a estar ahí, esperando, hasta que nosotros decidamos. Dios y sus hijos nos amarán y respetarán aquello que hayamos hecho, pero ni lo apoyarán, pero no lo apoyarán, si no es la verdad. O sea, eso está muy claro. Ellos respetarán todo aquello que hagamos, el espíritu, pero solo respetarán la verdad. Nunca nos abandonarán, pero nosotros somos los que hemos elegido abandonarnos. No ellos, sino nosotros mismos. Nosotros tomamos la decisión de separarnos de nuestro creador e intentar ser creadores, ¿sí? Uno de los pasos importantes para poder empezar a deshacer esta mente incorrecta es ser honesto con lo que pedimos y queremos, pero también con nosotros mismos. Y este es el primer paso, no ocultar nada, porque ya dijimos en otra lección que los pensamientos no son privados. Así prepararemos la mente para que el Santísimo pueda entrar en ella y así preparar a otras mentes a través de la nuestra a que estén listas. Eh, en nuestra mente está la declaración para hacernos libres y la declaración es Dios te ha dado todo, o sea, no necesitamos nada. En el lenguaje del ego es diferente porque tener y ser son dos cosas distintas y para el Espíritu Santo es lo mismo. Tener el reino de Dios y el ser, el reino de Dios es lo mismo. Para el ego no. Para el ego el ser, tú eres una cosa y tienes otra. Son cosas separadas. Aquí todo está separado. Aquí todo es oclusivo, no es inclusivo.
Cuando estamos en nuestro sano juicio, somos el sereno ser del reino de Dios y el ego desaparece porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, porque esto el ego ni lo entiende, ni, ni lo sabe, ni tanto si estamos dormidos como si estamos despiertos, eh, el ego, de alguna manera, lo que hará es intentar machacarnos para que sigamos creyendo en él y que sigamos creyendo que él es nuestro jefe, cuando es lo contrario, ¿no? Y por otra parte, estamos tan ensimismados con el ego que ponemos mucha vigilancia a protegerlo y poca para proteger nuestra mente recta, ¿no? Ponemos mucha atención en nuestros pensamientos de juicio, en nuestros pensamientos comparativos, en nuestras percepciones erróneas, en todos estos comecocos que nos pillamos, pero ponemos muy poca vigilancia en proteger realmente la mente recta, ¿no? ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y defender después esa creencia a expensas de la verdad? Esto es una pregunta que nos hace el curso, ¿no? Y a mí me gustaría dejarlo aquí porque de alguna manera esta pregunta, ¿quién sino un loco, una mente demente? Porque ya hemos dicho que nuestro cuerpo, el ego se identifica con nuestro cuerpo como vehículo para estar en esta ilusión separada, se empeñaría en creer que no es cierto y en defender esa creencia a expensas de la verdad. Bueno, pues ahora vamos a pasar al turno de las preguntas y bueno, gracias a todos por estar aquí y buenas tardes. Ahora